La abuela, abandonada por su hija, halló refugio en una casa podrida, pero lo que encontró en el suelo cambió su destino. La mañana amaneció gris sobre el ejido de San Isidro, como si hasta el cielo supiera que algo malo iba a pasar. El viento del campo levantaba polvo del camino y se lo metía a doña Refugio en la garganta, raspándola como si también quisiera humillarla, con el rebozo apretado contra el pecho, y a Emiliano. Su nieto, dormido sobre su hombro flaco, se quedó parada frente a la puerta de la casa donde había vivido los últimos 40 años. La casa que ya no era suya, Lorena, su hija, estaba ahí parada con los brazos cruzados, la boca apretada en una línea dura. No había lágrimas en esos ojos, ni siquiera un poquito de lástima. «Aquí ya no estorbes, mamá», dijo Lorena, y sus palabras cayeron como piedras. «Llévate lo que te tocó y no vuelvas». Refugio sintió que algo se le quebraba por dentro, pero no dijo nada. ¿Qué iba a decir? Había pasado 50 años doblada sobre la milpa bajo el sol que quema, lavando ropa ajena en el río hasta que las manos se le pusieran como cuero viejo, curando fiebres con paños fríos y rezos en voz baja, velando muertos con una velita temblorosa que apenas alumbraba. Y ahora, después de todo eso, su propia hija la echaba como si fuera un trapo sucio. Lorena le puso en la mano un manojo de llaves oxidadas y un papelito doblado. «Es la casa de allá por la hacienda vieja. Ahí puedes quedarte». Refugio miró las llaves. Pesaban poco, pero se sentían como si cargaran toda la tristeza del mundo. Conocía esa casa. Todos en el ejido la conocían. Era una casa abandonada, medio caída, donde nadie quería vivir. Un lugar para morirse sola. «¿Y el niño?», preguntó Refugio con la voz quebrada, apretando más a Emiliano contra su pecho. «El niño se va contigo», respondió Lorena sin siquiera mirarlo. «Tú lo criaste, tú te lo quedas, yo no lo quiero». Esas últimas palabras dolieron más que todo. Refugio miró a Emiliano dormido, con sus cachetes sucios y su pelo revuelto, el niño que había cargado desde que nació, al que le había dado el pecho cuando Lorena ni siquiera quiso verlo, su nieto, su hijito. Detrás de Lorena estaba Rogelio, el hijo menor de Refugio. Él miraba al suelo, con las manos metidas en los bolsillos, incapaz de sostenerle la mirada a su mamá. Ni siquiera tuvo los pantalones para defenderla. «Rogelio», susurró Refugio, buscando aunque fuera una palabra de él, algo que le dijera que todavía le importaba. Pero Rogelio solo movió la cabeza y se dio la vuelta. Y así, sin más, Refugio se fue, con Emiliano dormido en un brazo, una bolsita de tela con 2 mudadas de ropa en el otro, y el corazón hecho pedazos. Caminó por el camino polvoriento que salía del pueblo, mientras el sol se iba subiendo y el calor le pegaba en la espalda como látigo. Emiliano despertó a medio camino y empezó a llorar, confundido, asustado. Refugio lo meció como pudo, cantándole bajito una canción de cuna que su propia mamá le cantaba cuando era niña. «Ya, mi niño, ya, no llores, mi cielo. Tu abuelita está aquí. Pasaron junto a las milpas secas, junto al arroyo que ya casi no llevaba agua por la sequía, junto a la capillita donde el padre Tomás daba misa los domingos». Refugio pensó en detenerse, en pedirle ayuda. ¿Pero qué iba a decirle? ¿Que sus propios hijos la habían corrido? La vergüenza le pesaba más que el cansancio. Siguió caminando. Cuando por fin el sol empezó a esconderse detrás de los cerros y el cielo se puso color naranja, Refugio vio la casa a lo lejos. El corazón se le apretó. La casa era peor de lo que recordaba. Las paredes de adobe estaban abiertas por la humedad, con grietas tan grandes que se podía meter el puño. El techo de palma estaba medio caído, con hoyos por donde seguro entraba la lluvia cuando llovía. Los tablones de la puerta colgaban chueco y las ventanas no tenían ni vidrios, solo agujeros negros que parecían bocas abiertas. Refugio tragó saliva y empujó la puerta. Crujió feo, como si se fuera a caer. Adentro olía a moho,
a tierra mojada, a abandono. El piso era de tierra apisonada con unas tablas viejas encima, todas flojas y torcidas. Por las rendijas se colaba el viento frío del atardecer, y en las esquinas había telarañas tan grandes que daban miedo. No había muebles. Nada, solo 4 paredes a punto de caerse y un techo que dejaba ver el cielo. Emiliano se aferró al cuello de Refugio, temblando. «¡Abue! Tengo miedo. Ya sé, mi amor. «Ya sé», le dijo Refugio, besándole la cabecita. «Pero aquí vamos a estar bien. Ya vas a ver». No sabía si se lo decía a él o a ella misma. Esa primera noche fue la más larga de su vida. Refugio juntó unas ramas secas que encontró afuera y prendió un fogón en una esquina. Calentó una ollita con frijoles ralos que le había dado doña Chayo antes de irse del pueblo. Emiliano se comió 3 cucharadas y se volvió a dormir, acurrucado en el rebozo de Refugio. Temblando por el frío, Refugio se quedó despierta, mirando las llamas del fogón. Por fuera se veía tranquila, con la cara seria, sin lágrimas, pero por dentro se le estaba rompiendo todo. Pensó en don Eusebio, su marido, que había muerto hacía 2 años. Lo enterró con las uñas llenas de tierra y con una tos que le apretaba el pecho desde hacía meses. Eusebio había sido bueno con ella, duro, sí, como todos los hombres del campo, pero bueno, y ahora estaba muerto, y ella estaba sola, y sus hijos la habían tirado como basura. ¿En qué se había equivocado? ¿Qué había hecho mal para que la trataran así? El viento sopló más fuerte y las tablas del techo crujieron. Refugio se arropó con el rebozo y se acostó junto a Emiliano en el suelo de tierra. El niño respiraba suavecito, confiado, aferrado a ella. «Te prometo que vamos a salir adelante, mi niño», le susurró en la oscuridad. «No sé cómo, pero vamos a salir». Y aunque las lágrimas por fin le rodaron por las mejillas, Refugio apretó los dientes. No iba a dejarse vencer, no todavía. Había sobrevivido al hambre, a la pobreza, a la muerte de su marido. Iba a sobrevivir esto también, porque una madre no se rinde, nunca. El fogón se fue apagando poco a poco, y la casa quedó en silencio. Solo se oía el viento entre las rendijas y, a lo lejos, el aullido de un coyote. Refugio cerró los ojos, aferrada a Emiliano, y rezó. Los primeros rayos del sol entraron por los hoyos del techo y le dieron directo en la cara a Refugio. Se despertó con el cuerpo adolorido, como si la hubieran molido a palos. Dormir en el suelo de tierra no era lo mismo que dormir en un petate, y sus huesos viejos se lo cobraban con cada movimiento. Emiliano seguía dormido, hecho bolita contra ella. Refugio se levantó despacito para no despertarlo y salió de la casa. Afuera, la mañana estaba fresca. El campo se veía bonito con la luz del amanecer, todo dorado y tranquilo, como si la miseria de esa casa no existiera. Refugio respiró hondo y se puso el rebozo sobre los hombros. Tenía que buscar agua. El arroyo estaba como a 20 minutos caminando. Por un caminito lleno de piedras y espinas, Refugio agarró una cubeta oxidada que encontró tirada junto a la casa y se fue. La sequía había dejado el arroyo casi seco. Apenas corría un hilito de agua entre las piedras. Tardó un buen rato en llenar la cubeta, y cuando la cargó de regreso, sintió que los brazos se le iban a caer. Pero no se quejó, nunca se quejaba. De vuelta en la casa, Emiliano ya estaba despierto, sentado en el suelo con los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando vio a Refugio, corrió hacia ella y se le prendió de la falda. «Tengo hambre, abue. Ahorita te hago algo, mi niño». Ahorita Refugio prendió otra vez el fogón y calentó los frijoles que habían sobrado de la noche. Le dio a Emiliano con una tortilla dura que mojó en el caldito para que se la pudiera tragar. El niño comió despacio, sin decir nada, mirando las paredes como si esperara que se fueran a caer encima de ellos. Después de comer, Refugio empezó a limpiar. Barrió el piso de tierra con una escoba de ramas que hizo ella misma. Quitó las telarañas con un palo largo, acomodó las tablas que estaban más torcidas
No tenía casi nada, pero lo poco que tenía lo iba a cuidar. Esa casa podía estar hecha pedazos, pero iba a ser su casa. Emiliano se quedó afuera, jugando con unas piedritas, mientras Refugio seguía trabajando. El sol ya estaba bien alto cuando escuchó pasos acercándose por el camino. Refugio salió y vio a una mujer mayor caminando hacia la casa. Era doña Chayo, su vecina del pueblo. Traía un canasto cubierto con una servilleta y una sonrisa amable en la cara arrugada. «¡Comadre!», gritó Chayo desde lejos. «Vine a ver cómo estás». Refugio sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Hacía tanto que nadie la trataba con cariño que casi se le olvidaba cómo se sentía. «Ay, comadre, no debiste molestarte», dijo Refugio limpiándose las manos en el delantal. «Molestarme, no digas tonterías». Chayo le dio el canasto. «Te traje unas tortillas recién hechas y un poco de queso. No es mucho, pero...» «Es mucho, comadre, muchísimo». Refugio sintió las lágrimas queriendo salir, pero se aguantó. «Gracias». Las dos mujeres se quedaron paradas ahí un momento sin decir nada, pero entendiéndose todo, Chayo le puso una mano en el hombro a Refugio y apretó suave. «No estás sola, comadre», le susurró. «Aquí se sabe lo que te hicieron, y no está bien, no está nada bien». Refugio asintió. Sin poder hablar, Chayo se quedó un ratito ayudándola a barrer y a acomodar las cosas. Jugó con Emiliano, le hizo reír, le dio un dulce de piloncillo que traía guardado en la bolsa. Cuando se fue, la casa se sintió un poquito menos sola, ya entrada la tarde. Cuando Refugio iba de regreso del arroyo con otra cubeta de agua, se encontró con el padre Tomás. El sacerdote venía caminando por el camino rumbo a la capillita, con su sotana negra llena de polvo y su sombrero viejo. «Doña Refugio», la saludó quitándose el sombrero. «Padre», respondió ella bajando la mirada. El padre Tomás la miró con esos ojos que todo lo veían. Como si pudiera leerle el alma, era un hombre bueno, de los que todavía creían en hacer lo correcto aunque nadie los viera. «Supe que se vino para acá», dijo él mirando hacia la casa. «Esta casa lleva años abandonada». «Sí, padre, es lo que me tocó». El padre asintió despacio, como si estuviera pensando en algo que no decía. Se acercó a ella y le puso una mano en la cabeza, dándole la bendición. «Que Dios la cuide, hija, y que le dé fuerzas para lo que venga». Refugio sintió un escalofrío. ¿Por qué dijo «para lo que venga»? ¿Qué sabía el padre que ella no sabía? Pero el padre Tomás solo le sonrió. Se puso el sombrero y siguió su camino. Refugio se quedó ahí parada, viendo cómo se alejaba, con un sentimiento raro en el pecho, como si algo importante fuera a pasar, como si esa casa guardara más que paredes viejas y polvo. De regreso adentro, siguió barriendo. Emiliano jugaba con unos palitos en una esquina, haciendo dibujitos en la tierra. Refugio lo miraba de reojo, agradecida de tenerlo. Ese niño era lo único bueno que le quedaba en la vida. «Abue, mira», dijo Emiliano de repente. Refugio volteó. El niño estaba agachado junto al piso, metiendo los deditos entre dos tablas. «¿Qué pasa, mi niño?», se mueve. Refugio se acercó curiosa. Emiliano tenía razón. Una de las tablas estaba floja, más floja que las demás. Se agachó y la tocó con los dedos. La madera estaba vieja, carcomida, pero había algo raro, como si alguien la hubiera aflojado a propósito. Metió los dedos en la rendija y jaló. La tabla se levantó fácil, y entonces Refugio sintió algo que le heló la sangre. Un frío que salía de abajo del piso. No era aire normal, era un frío pesado, como si viniera de muy adentro de la tierra. Se quedó así un momento, sin moverse, con el corazón latiéndole fuerte. Emiliano se acercó, curioso. «¿Qué hay ahí, abue?». Refugio miró el hueco. Estaba oscuro, solo se veía tierra compacta, apretada, pero había algo raro.
La tierra no estaba suelta como debería estar, estaba dura, como si alguien la hubiera pisado y apretado con fuerza. «No sé, mi niño», dijo Refugio, aunque el corazón le decía que sí sabía, que ahí había algo. Puso la tabla de nuevo en su lugar y se levantó. Las piernas le temblaban un poco. Esa noche, mientras Emiliano dormía y el fogón se apagaba despacito, Refugio se quedó mirando el piso, la tabla floja, el hueco oscuro. No podía quitarse de la cabeza el frío que había sentido. Ese frío raro que no era solo de la tierra, era un frío de secreto, de algo escondido. Don Eusebio siempre le decía que las casas viejas guardan historias, que las paredes tienen memoria. Refugio nunca le había hecho mucho caso a esas cosas, pero ahora no estaba tan segura. Se acostó junto a Emiliano, tapándolos a los dos con el rebozo. El viento soplaba afuera, haciendo crujir las tablas del techo. Refugio cerró los ojos, pero no pudo dormir, porque en su cabeza solo había una pregunta: ¿qué escondía esa casa? Y algo le decía que pronto lo iba a descubrir. Pasaron 2 días antes de que Refugio se atreviera a volver a levantar esa tabla. No era miedo exactamente, era más bien un presentimiento, como cuando el cielo se pone gris antes de la tormenta y uno sabe que algo fuerte viene. Aunque todavía no llueva, Refugio había aprendido a hacerle caso a esos presentimientos. La vida le había enseñado que las cosas que se esconden bajo tierra no siempre son buenas. Pero la curiosidad le picaba, y más que curiosidad, era una necesidad. Algo en su corazón le decía que lo que estuviera ahí abajo era importante. Muy importante esa mañana, después de darle de desayunar a Emiliano y mandarlo afuera a jugar. Refugio se arrodilló frente a la tabla floja. Las rodillas le tronaron cuando se agachó. Los años no perdonan. Metió los dedos en la rendija y jaló. La tabla salió fácil, como si alguien la hubiera aflojado muchas veces antes. El hueco quedó abierto, oscuro, y ese frío raro volvió a salir. Refugio se persignó. «Dios mío, ayúdame», susurró. Se asomó al hueco. La tierra estaba dura, muy dura. Alguien la había pisado con fuerza o la había apretado a propósito. Refugio fue a buscar una cuchara vieja que había encontrado entre las cosas de la cocina y empezó a cavar. La tierra se resistía. Estaba seca como piedra por la sequía, pero abajo, donde el sol nunca llegaba, seguía compacta. Refugio cavó despacio, con cuidado, como si estuviera buscando algo delicado. Las manos le dolían, pero no paró. Cavó y cavó, y de repente la cuchara tocó algo duro. El corazón le dio un brinco. Refugio limpió la tierra con las manos, rascando, quitando, hasta que vio una esquina de algo negro, hule. Era hule negro viejo, amarrado con mecate, con las manos temblando. Terminó de sacar la cosa. Era una caja, no muy grande, del tamaño de una caja de zapatos, toda envuelta en hule negro y amarrada con un mecate que ya estaba medio podrido. Refugio se quedó ahí de rodillas, mirando la caja como si fuera una víbora. El corazón le latía tan fuerte que sentía los golpes en las orejas. ¿Qué era esto? ¿Quién lo había escondido ahí? ¿Y por qué? Afuera, Emiliano seguía jugando, cantándole a las piedritas. Refugio escuchó su vocecita y eso le dio valor. Desató el mecate con dedos temblorosos y desenvolvió el hule. Debajo había una caja de metal, oxidada por los bordes, pero cerrada. Refugio respiró hondo y la abrió. Adentro había un cuaderno gastado, unas monedas antiguas y un sobre grande, amarillento, sellado con cera. En el sobre, con la letra firme y conocida de don Eusebio, decía, para Refugio: «Las lágrimas le vinieron de golpe sin avisar». Esa letra que había visto en recados, en listas del mercado, en papelitos que Eusebio le dejaba cuando se iba a trabajar temprano. La letra de su marido muerto. Le temblaban tanto las manos que casi no podía abrir el sobre. Rompió el sello de cera y sacó los papeles de adentro.
Eran varios documentos. El primero era un testamento. Refugio no sabía leer muy bien, pero reconoció la palabra testamento, porque el padre Tomás se la había enseñado una vez. Con el corazón en la garganta, leyó despacio, pronunciando cada palabra en voz baja. El testamento decía que la tierra, el terreno donde estaba esta casa y el pozo cercano, le pertenecían a ella, a Refugio y a Emiliano, los dos juntos. Don Eusebio lo había dejado escrito, firmado, con testigos. Refugio sintió que el piso se movía debajo de ella. La tierra era de ella y de Emiliano, pero Lorena le había dicho que esta casa era lo único que le tocaba, que el resto era de ella y de Rogelio, que así lo había dejado su papá antes de morir. Refugio siguió leyendo. Había más papeles, recibos de pagos que don Eusebio había hecho, y uno de ellos le heló la sangre. Era el recibo de una deuda que Eusebio había pagado para sacar a Rogelio de la cárcel 5 años atrás. Una deuda grande que los había dejado sin nada por meses. Rogelio nunca lo supo, o tal vez sí, pero nunca dijo nada. Y había más, una nota, también con la letra de Eusebio, que decía: si algo me pasa, que Refugio sepa que Lorena va a intentar falsificar los papeles. No le crean. El testamento verdadero está aquí. Cuiden al niño. Él es inocente en todo esto. Refugio dejó caer los papeles y se tapó la boca con las manos. Las lágrimas le corrían por las mejillas sin control. Todo tenía sentido ahora. Por eso Lorena la había echado tan rápido. Por eso le había dado esta casa y no otra. Por eso Rogelio no había dicho nada, solo había mirado al suelo como cobarde. Sabían que el testamento verdadero estaba escondido aquí. Lorena debía pensar que Refugio nunca lo encontraría, que nunca buscaría bajo el piso, que se moriría solita en esta casa sin descubrir nada. Le habían dado la casa podrida justamente porque era el único lugar donde la verdad estaba enterrada. Querían tenerla lejos de los abogados, lejos del pueblo, lejos de cualquiera que pudiera ayudarla. Y Emiliano, el pobre Emiliano, el testamento lo dejaba muy claro. Don Eusebio nombraba al niño como heredero para que nadie lo pisoteara, porque sabía que Lorena lo había rechazado desde que nació, porque sabía que sin protección ese niño no iba a tener nada. Refugio apretó los papeles contra su pecho y lloró. Lloró por todo, por Eusebio, que había pensado en ella hasta el final, por Emiliano, que nunca había conocido el amor de su mamá, por ella misma, que había aguantado tanto solo para que sus hijos la traicionaran, pero en medio del llanto, algo más empezó a crecer dentro de ella, algo duro, algo fuerte, rabia. No la rabia que grita y rompe cosas, no, era una rabia fría, callada, la rabia de una mujer que había sido humillada, pisoteada, echada como basura, la rabia de una madre que descubre que sus hijos son peores de lo que nunca imaginó. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y volvió a meter los papeles en el sobre, los envolvió en su rebozo, bien apretaditos, y los escondió debajo del colchón viejo donde dormía con Emiliano. Afuera, el sol seguía brillando, Emiliano seguía jugando, todo parecía normal. Pero nada era normal. Refugio se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, y miró la casa con ojos nuevos. Esta casa que le habían dado como castigo. Esta casa que se caía a pedazos, esta casa que olía a moho y a olvido, esta casa que acababa de darle la verdad. Y con la verdad venía una pregunta que le quemaba el pecho. ¿Qué iba a hacer ahora? Se quedaba callada, dejaba que Lorena y Rogelio se salieran con la suya, vivía el resto de sus días aquí, sabiendo que le habían robado todo, o peleaba. Refugio miró sus manos viejas, arrugadas, llenas de callos y cicatrices, manos que habían trabajado sin descanso toda la vida, manos que habían cuidado, limpiado, sanado.
manos que todavía tenían fuerza, se levantó despacio y salió de la casa. Emiliano corrió hacia ella con una lagartija en la mano. «¡Mira, abue, la atrapé!». Refugio lo abrazó fuerte, tan fuerte que el niño se rió. «Eres muy valiente, mi niño», le dijo, besándole la cabeza. Y en ese momento, Refugio decidió. Iba a pelear. Por ella, por Emiliano, por don Eusebio, por la verdad. Esa noche, Refugio no pudo pegar el ojo. Se quedó acostada junto a Emiliano, mirando las sombras que hacía la luna en el techo agujereado. El niño dormía profundo, respirando despacito, ajeno a todo, pero Refugio tenía la cabeza llena de voces, de pensamientos que le daban vueltas y vueltas sin parar. Los papeles estaban ahí, escondidos bajo el colchón, tan cerca que podía sentirlos. El testamento, la verdad, la prueba de que todo lo que Lorena había dicho era mentira. Pero, ¿y ahora qué? Refugio sabía leer, sí, pero no muy bien. Apenas había ido a la escuela de niña, y lo poco que aprendió se le había olvidado con los años. Los documentos tenían palabras largas, difíciles, de esas que usan los abogados y la gente del gobierno. ¿Cómo iba a saber si eran legales de verdad? Si valían algo, y aunque valieran, ¿quién le iba a creer a ella, una vieja pobre, sin estudios, sin casa propia hasta hace 3 días? ¿Quién le iba a hacer caso contra Lorena, que se vestía bien y hablaba bonito y conocía a medio pueblo? El miedo le apretaba el pecho como una mano invisible, pero había algo más fuerte que el miedo, algo que le ardía en el corazón cada vez que pensaba en la cara de Lorena echándola de la casa, cada vez que recordaba a Rogelio mirando al suelo. El cobarde, sin defenderla, cada vez que veía a Emiliano durmiendo, tan chiquito, tan inocente. Justicia. Esa palabra le sonaba en la cabeza como campana de iglesia. Justicia. No venganza, no rabia. Justicia. Don Eusebio había dejado ese testamento escondido porque sabía lo que iba a pasar, porque conocía a sus hijos mejor que ella, porque quería protegerla. Y si ella se quedaba callada, si dejaba que Lorena ganara, entonces todo el esfuerzo de Eusebio habría sido para nada. No, no podía quedarse callada, pero tampoco podía hacerlo sola. Cuando amaneció, Refugio ya sabía qué hacer. Esperó a que Emiliano despertara, le dio de desayunar lo poco que quedaba de las tortillas de doña Chayo y se lo llevó amarrado a la espalda con el rebozo. El niño protestó un poco, ya estaba grande para que lo cargaran así, pero Refugio no quería dejarlo solo en la casa. Caminó de regreso al pueblo. El sol todavía no estaba muy alto, pero ya se sentía el calor. El camino polvoriento le pareció más largo que antes, como si la tierra misma estuviera tratando de detenerla. Pero siguió caminando. Llegó primero a la casa de doña Chayo. Era una casita sencilla, de adobe pintado de azul, con macetas de geranios en la ventana. Refugio tocó la puerta con los nudillos. Suave. Chayo abrió casi de inmediato, con el delantal puesto y las manos llenas de masa. «Comadre, pásale, pásale, qué milagro». Refugio entró, bajó a Emiliano de su espalda y lo dejó jugar con los pollitos que Chayo tenía en el patio. Luego, sin decir palabra, sacó el sobre del rebozo y se lo puso en las manos a su amiga. Chayo se limpió las manos en el delantal y abrió el sobre. Sus ojos se fueron abriendo más y más mientras leía. «¡Ay, Dios santo!», susurró. «Ay, comadre, esto es la verdad», dijo Refugio con voz firme. Don Eusebio lo dejó escondido para mí, para que supiera. Chayo dejó los papeles sobre la mesa y miró a Refugio con los ojos brillosos. «¿Lorena sabe que encontraste esto?» «No, y no debe saberlo, todavía no». Chayo asintió despacio, pensando. Era una mujer lista, de esas que entienden las cosas sin que se las expliquen mucho. «Tienes que hablar con alguien que sepa de leyes, comadre. Esto está bien escrito, se ve legal, pero necesitas a alguien que lo confirme». «¿Con quién?», preguntó Refugio, sintiendo que el miedo volvía a apretarle el pecho.
Yo no conozco abogados, y aunque conociera, no tengo con qué pagarles. Está Jacinto, dijo Chayo bajando la voz como si las paredes tuvieran orejas. El abogado del pueblo es buena gente, no como esos de la ciudad que solo quieren sacarte el dinero. Él ayuda a la raza. Refugio conocía a Jacinto de vista. Un señor ya mayor, que siempre andaba con su maletín viejo lleno de papeles, ayudando a la gente del ejido con sus trámites. Buena gente, decían, de los que todavía tenían palabra. ¿Crees que me ayude?, preguntó Refugio con un hilo de voz. Estoy segura, respondió Chayo, apretándole la mano. Pero primero deberías hablar con el padre Tomás. Él conoce bien a Jacinto y además, hizo una pausa, el padre estuvo ahí cuando don Eusebio firmó su testamento. Él puede dar testimonio. Refugio sintió que algo se le aflojaba en el pecho. No estaba sola. Tenía a Chayo, tenía al padre Tomás. Tal vez tenía una oportunidad. Vamos ahorita, dijo Chayo, quitándose el delantal. Antes de que te arrepientas, las dos mujeres caminaron juntas por el pueblo, con Emiliano entre ellas agarrado de sus manos. La gente las miraba pasar desde las puertas, desde las ventanas. Refugio sabía que todos sabían lo que le había pasado. En los pueblos chicos no hay secretos. Algunos la miraban con lástima, otros con curiosidad, pero nadie dijo nada. La iglesia estaba callada cuando entraron. El padre Tomás estaba arreglando unas flores en el altar. Cuando las vio, dejó las flores y se acercó. Doña Refugio, doña Chayo, ¿qué las trae por aquí? Refugio sacó el sobre otra vez y se lo entregó sin decir nada. El padre lo abrió, sacó los papeles y su rostro cambió. Se puso serio, muy serio. Dios mío, susurró. ¿Dónde encontró esto? Estaba escondido en la casa, padre, bajo el piso. El padre Tomás leyó todo con cuidado, despacio, moviendo los labios mientras leía. Cuando terminó, se quitó los lentes y se frotó los ojos. Yo estuve presente cuando don Eusebio hizo este testamento, dijo con voz grave. Fui testigo. Él me pidió que no dijera nada hasta que usted lo encontrara. Me hizo prometer que respetaría su voluntad. ¿Por qué no me dijo nada, padre?, preguntó Refugio, sin reproche, solo con tristeza. Porque don Eusebio sabía que si yo hablaba, Lorena encontraría la manera de destruir las pruebas. Él quería que usted misma lo descubriera, que fuera su decisión pelear o no. Refugio asintió. Tenía sentido. Todo tenía sentido ahora. Estos documentos son legítimos, continuó el padre. Y con mi testimonio tienen peso legal, pero necesita ayuda profesional. Necesita a Jacinto. Eso mismo le dije, padre, añadió Chayo. El padre Tomás se puso su sombrero y guardó los papeles en el sobre, devolviéndoselos a Refugio. Vamos los tres, ahorita mismo. Jacinto está en su oficina. Caminaron juntos por las calles polvorientas, hasta llegar a una casita al final del pueblo. Ahí tenía Jacinto su oficina, un cuartito sencillo con una mesa llena de papeles, un librero viejo y un ventilador que apenas giraba. Jacinto era un hombre de unos 60 años, delgado, con bigote blanco y ojos cansados pero buenos. Cuando vio entrar al padre Tomás con las dos mujeres y el niño, se levantó de su silla. «Padre, ¿qué se le ofrece?» «Jacinto, necesitamos su ayuda», dijo el padre. «Es un asunto delicado». Refugio, con las manos temblando, puso el sobre la mesa. Jacinto lo abrió y empezó a leer. El silencio en ese cuartito era tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Refugio miraba al abogado. Tratando de leer su cara, ¿le creería? ¿La ayudaría? Jacinto terminó de leer y se recostó en su silla, mirando a Refugio directo a los ojos. «Doña Refugio, ¿usted sabe lo que tiene aquí?» «La verdad», respondió ella con voz firme. Jacinto asintió despacio. «Tiene más que eso. Tiene un caso sólido. Esto que me muestra es oro puro, testamento firmado, testigos, fechas, recibos». Hizo una pausa.
Pero le voy a decir algo. Lorena no se va a quedar quieta cuando se entere. Esto va a ser una guerra. Refugio tragó saliva. Ya sé, licenciado, pero es una guerra que tengo que pelear. Jacinto la miró un momento largo y luego sonrió, una sonrisa pequeña pero verdadera. Entonces la voy a ayudar. En los pueblos chicos las noticias vuelan más rápido que los sopilotes. No pasaron ni 2 días antes de que Lorena se enterara de que su mamá había estado preguntando por abogados. Alguien la vio salir de la oficina de Jacinto. Alguien más la vio platicando con el padre Tomás. Y en San Isidro, cuando alguien ve algo, todos lo saben antes del mediodía. Refugio estaba afuera de la casa, tendiendo unas ropas mojadas en un mecate que había amarrado entre 2 árboles, cuando escuchó el ruido de un carro acercándose por el camino. Levantó la vista y sintió que el estómago se le hacía nudo. Era la camioneta de Lorena, Emiliano, que jugaba con unas piedritas cerca de la puerta. También volteó. El niño se quedó quieto, como los animalitos cuando sienten peligro. «Métete a la casa, mi niño», le dijo Refugio con voz tranquila, aunque por dentro el corazón le latía como tambor. Pero, abue, adentro, ahorita. Emiliano obedeció, corriendo hacia la casa y escondiéndose tras la puerta entreabierta. Refugio se limpió las manos en el delantal y se quedó parada ahí, esperando. La camioneta se detuvo frente a la casa levantando una nube de polvo. Lorena bajó del lado del conductor. Traía un vestido bonito, de esos que se compran en la ciudad, y zapatos limpios que no tenían nada que hacer en ese camino lleno de tierra. Sonreía, una sonrisa grande, dulce, falsa. «¡Mamá!», gritó Lorena, caminando hacia ella con los brazos abiertos, como si fueran amigas de toda la vida. «¡Qué gusto verte!». Refugio no se movió, no abrió los brazos, no sonrió. «Lorena», la sonrisa de Lorena tembló un poquito, pero no se cayó. «Vine a ver cómo estás, mamá, a ver si necesitas algo». Miró la casa con ojos de lástima falsa. «Ay, pobre de ti, esta casa está horrible. Seguro te has de estar muriendo del frío en las noches». «Estoy bien, bien». Lorena soltó una risita forzada. «Mamá, no digas eso, mírate, estás flaquísima. ¿Y el niño? ¿Dónde está Emiliano?». Miró hacia la casa. «Emiliano, ven, mi amor, saluda a tu mamá». Refugio sintió que la rabia le subía por el pecho como agua hirviendo, pero se aguantó porque sabía que Lorena estaba ahí por algo. Y no era precisamente por cariño. Emiliano no salió, se quedó escondido adentro, asustado. Lorena suspiró, como si le doliera que el niño no la quisiera, pero Refugio sabía que no le importaba. Nunca le había importado. «Bueno, mamá, vine a proponerte algo», dijo Lorena cambiando de tema. «He estado pensando, esta casa está muy fea, muy lejos del pueblo, tú estás muy sola aquí y pues…». Hizo una pausa dramática. «Me da pena que estés así». Refugio la miró fijo, sin decir nada. «Así que…», continuó Lorena sonriendo más, «hablé con Rogelio y decidimos que vamos a ayudarte. Vamos a arreglar el techo de esta casa, a ponerle piso de cemento, a que tengas luz, lo que necesites, para que estés más cómoda». Refugio sintió que algo frío le recorría la espalda. Lorena nunca había movido un dedo para ayudarla, nunca. Y ahora venía con esas promesas. «¿Y qué quieres a cambio?», preguntó Refugio con voz tranquila pero dura. Lorena abrió los ojos, fingiendo sorpresa. «A cambio, nada, mamá. Solo queremos que estés bien, que vivas tus últimos años tranquila, sin problemas, sin complicaciones». Ahí estaba, sin complicaciones. Lorena no era tonta. Sabía que Refugio había encontrado algo, o por lo menos lo sospechaba. «No necesito nada tuyo, Lorena». La sonrisa de Lorena se congeló por un segundo. Refugio vio lo que realmente había detrás de esa máscara: frialdad, pura frialdad. «Mamá, no seas orgullosa, acepta la ayuda, piensa en Emiliano. Ese niño necesita un techo que no se llueva. Emiliano está bien conmigo». «Bien»,
Lorena soltó una risa amarga. Mamá, no seas ridícula, estás vieja, estás enferma. Ese niño necesita más de lo que tú puedes darle. Ese niño necesita amor, y eso tú nunca se lo diste. El golpe dio en el blanco. Lorena apretó la mandíbula y la máscara se resbaló un poquito más. Cuidado con lo que dices. Mamá, ¿o qué? Respondió Refugio, dando un paso hacia adelante. ¿Vas a echarme de mi propia casa otra vez? Se quedaron así un momento, mirándose fijo, como dos animales midiendo fuerzas. Entonces Lorena cambió de táctica, suavizó la voz, puso cara de niña triste, de hija arrepentida. Mamá, por favor, no peleemos. Yo sé que las cosas no han estado bien entre nosotras. Sé que te lastimé cuando te pedí que te vinieras para acá. Pero lo hice porque no sabía qué más hacer. La casa se nos estaba cayendo encima. Había muchas deudas, muchos problemas. Se limpió una lágrima que ni siquiera existía. Perdóname, mamá, perdóname por todo. Refugio la conocía ese tono, esas lágrimas falsas, ese teatro que Lorena montaba cuando quería salirse con la suya. Si de verdad te arrepientes, entonces respeta lo que tu papá dejó escrito. Lorena se quedó helada. ¿Qué? ¿Lo que oíste? La cara de Lorena cambió. El color se le fue, los ojos se le abrieron, y entonces Refugio supo que había dado en el clavo. No sé de qué hablas, mamá. Sí sabes, en ese momento, otro carro se detuvo detrás de la camioneta de Lorena. Era un carro viejo, todo oxidado. De ahí bajó Rogelio, sudando, nervioso, con la camisa arrugada y la cara de alguien que no ha dormido en días. «Mamá», dijo Rogelio, acercándose despacio como si pisara hielo. «Vine a ver cómo estás». «Qué casualidad que vengan los dos el mismo día», dijo Refugio, cruzándose de brazos. Rogelio miró a Lorena. Lorena le hizo una seña con la cabeza. Los dos se acercaron a Refugio, uno de cada lado, como si la estuvieran rodeando. «Mamá, escúchanos», dijo Rogelio con voz temblorosa. «Todo esto se puede arreglar, no tiene que haber problemas, podemos hablar en familia, como antes». «¿Como antes?» Refugio soltó una risa sin gracia. «Antes ustedes me echaron como perro, no hay como antes». «Rogelio, mamá, por favor», insistió Lorena, volviendo a poner su voz dulce. «Piensa en Emiliano. Si tú empiezas a meter demandas, a hacer problemas, el niño va a sufrir, la gente va a hablar, va a ser un escándalo. ¿Eso quieres? Que todos sepan que tu familia está peleada». Refugio sintió que algo se le rompía por dentro. Lorena estaba usando a Emiliano. Estaba usando la vergüenza. Estaba usando todo lo que sabía que le dolía. Además, añadió Lorena bajando más la voz, «Tú no tienes con qué pagar un abogado, no tienes pruebas, no tienes nada, y nosotros tenemos todo, los papeles, los contactos, la ley de nuestro lado, la ley». Refugio la miró directo a los ojos. «La ley no está del lado de los mentirosos, Lorena». Lorena dio un paso atrás, sorprendida. Nunca había visto a su mamá así, firme, segura, sin miedo. «Cuidado, mamá», dijo Lorena con voz fría, ya sin fingir. «Cuidado con lo que haces, porque si sigues por ese camino, te vas a quedar sola, completamente sola, y al niño». Hizo una pausa calculada. «Al niño me lo puedo llevar, legalmente, soy su mamá, y tú eres una vieja pobre que no puede ni mantenerlo». Ahí estaba la amenaza real, quitarle a Emiliano. Refugio sintió que el mundo se le movía bajo los pies, pero no cedió. No lloró, no se dobló. «Vete de mi casa, Lorena, mamá, vete y llévate a tu hermano contigo». Lorena apretó los puños. La máscara ya estaba completamente caída. Lo que quedaba era puro veneno. «Te vas a arrepentir», dijo entre dientes. «Ya me arrepentí», respondió Refugio. «Me arrepentí de criar hijos sin corazón». Lorena se dio la vuelta y caminó hacia la camioneta. Rogelio se quedó ahí parado un momento, mirando a su mamá con ojos llorosos. «Mamá, yo no quería». «Vete, Rogelio». Rogelio bajó la cabeza y siguió a su hermana.
Los dos se subieron a la camioneta y se fueron, levantando otra nube de polvo que se llevó el viento. Refugio se quedó ahí parada, temblando, hasta que los carros desaparecieron por el camino. Entonces las piernas le fallaron y se dejó caer en el suelo. Sentada, con la espalda contra la pared de la casa, Emiliano salió corriendo y se le abrazó, llorando. «No llores, abue, no llores», pero Refugio sí lloró. Lloró porque sabía que la guerra apenas estaba empezando. Al día siguiente, Refugio se levantó antes del amanecer. No había dormido casi nada. Las palabras de Lorena le daban vueltas en la cabeza como avispas. «Al niño me lo puedo llevar legalmente». Esa amenaza le dolía más que cualquier golpe. Emiliano era lo único bueno que le quedaba en la vida. Si se lo quitaban, si lo perdía, entonces nada de esto tendría sentido, ni la pelea, ni la verdad, ni nada. Pero por eso mismo tenía que seguir adelante, por Emiliano, para que ese niño tuviera lo que le pertenecía, para que nadie lo pisoteara nunca más. Se lavó la cara con el agua fría del arroyo, se peinó el pelo canoso y se lo amarró en un chongo apretado. Se puso su rebozo limpio, el que guardaba para las ocasiones importantes, y envolvió los documentos en una tela limpia. Emiliano seguía dormido, acurrucado en el colchón. Refugio lo besó en la frente antes de salir. «Vuelvo pronto, mi niño», susurró. Caminó de nuevo al pueblo. El sol apenas estaba saliendo, pintando el cielo de rosa y naranja. Los gallos cantaban a lo lejos. El aire olía a tierra mojada por el rocío. En otro momento, Refugio hubiera disfrutado esa caminata, pero hoy no. Hoy tenía un nudo en el estómago que no la dejaba respirar bien. Llegó a la oficina de Jacinto justo cuando el abogado estaba abriendo la puerta. Él la vio y sonrió. «Doña Refugio, pase, pase». Justo iba a mandarle llamar. Refugio entró al cuartito. Jacinto le ofreció una silla y se sentó detrás de su escritorio lleno de papeles. Tenía cara de haber trabajado toda la noche. «He estado revisando todo lo que me trajo», dijo Jacinto, señalando unos documentos sobre la mesa. «Y tengo buenas noticias. El testamento de don Eusebio es completamente válido. Está firmado, fechado, con testigos, y los recibos que dejó demuestran que él pagó las deudas de Rogelio. Eso le da más peso a todo». Refugio sintió que el pecho se le aligeraba un poquito. «Entonces sí se puede hacer algo». «Se puede», respondió Jacinto poniéndose serio. «Pero necesitamos algo más. Necesitamos demostrar que Lorena falsificó documentos, y para eso tengo que revisar los papeles oficiales del ejido». «¿Y cómo hacemos eso?» «Tengo que hablar con el comisario», dijo Jacinto. «Don Arnulfo, él tiene acceso a todos los registros de propiedades del ejido. Si Lorena presentó un testamento falso o alteró algo, ahí va a estar la evidencia». Refugio sintió un escalofrío. Don Arnulfo era el comisario ejidal desde hacía años, un hombre respetado, pero también conocido por ser duro. Y Lorena lo conocía bien, tal vez demasiado bien. «¿Y si el comisario está de su lado?», preguntó Refugio con voz bajita. Jacinto la miró directo a los ojos. «Por eso vamos a ir juntos, ahorita mismo». Los dos caminaron por el pueblo hasta llegar a la oficina del ejido, un edificio pequeño de concreto al lado de la plaza. Adentro había un escritorio viejo, archiveros metálicos y un ventilador que hacía más ruido que aire. Don Arnulfo estaba sentado detrás del escritorio, revisando unos papeles. Era un hombre grande, de bigote blanco y manos gruesas de tanto trabajar la tierra. Cuando vio entrar a Jacinto y a Refugio, levantó la vista. «Licenciado, doña Refugio, ¿qué se les ofrece?». Jacinto puso el sobre con los documentos sobre el escritorio. «Don Arnulfo, venimos por un asunto delicado. Necesitamos revisar los registros de la propiedad de don Eusebio Herrera, que en paz descanse». Don Arnulfo frunció el ceño y abrió el sobre, sacó los papeles y empezó a leer. Su cara fue cambiando poco a poco, de curiosidad a sorpresa, de sorpresa a preocupación.
Esto, dijo despacio, esto no cuadra. ¿Qué no cuadra?, preguntó Jacinto. Don Arnulfo se levantó y fue a uno de los archiveros. Sacó una carpeta vieja y la puso sobre la mesa, abriéndola. Adentro había copias de documentos, registros, firmas. Aquí está el testamento que Lorena presentó hace 2 años, cuando murió don Eusebio, explicó don Arnulfo. Según este documento, toda la propiedad quedaba dividida entre ella y Rogelio. A doña Refugio solo le tocaba la casa vieja de la hacienda. Refugio sintió que la rabia le hervía en el pecho. Ahí estaba, la prueba de la mentira. Jacinto tomó el documento y lo comparó con el testamento original que había encontrado Refugio. Puso los dos lado a lado sobre el escritorio. «Mire, don Arnulfo, la firma de don Eusebio aquí», señaló el testamento falso, «es diferente a la firma de acá», señaló el testamento verdadero. «Y la fecha también está alterada». Don Arnulfo se inclinó para ver mejor, sacó unos lentes de su bolsillo y examinó ambos documentos con cuidado. Pasó un dedo por las firmas. «Comparándolas, tiene razón», dijo finalmente con voz grave. «Esta firma de aquí está calcada, se nota. Y la fecha», movió la cabeza. «La fecha está borrada y vuelta a escribir». Refugio sintió que las piernas le temblaban. No era su imaginación, no eran inventos, era real. Lorena había falsificado el testamento. «Esto es grave, licenciado», dijo don Arnulfo, quitándose los lentes. «Muy grave. Si esto se comprueba, estamos hablando de fraude, de falsificación de documentos oficiales. Por eso estamos aquí», respondió Jacinto. «Necesitamos que usted dé fe de esto, que confirme oficialmente que el testamento presentado por Lorena es falso y que el testamento verdadero es este». Don Arnulfo miró a Refugio. La miró largo rato, como si la estuviera midiendo. Refugio sostuvo su mirada sin bajar los ojos. No tenía nada que esconder. «¿Usted sabía de esto, doña Refugio?», preguntó el comisario. «¿Sabía que don Eusebio había dejado este testamento?». «No, don Arnulfo», respondió ella con voz firme. «Lo encontré escondido bajo el piso de la casa. Don Eusebio lo dejó ahí para que yo lo hallara, para protegerme». Don Arnulfo asintió despacio. Don Eusebio era un buen hombre, un hombre honrado, y si él dejó esto escondido, fue porque sabía que algo malo iba a pasar. Miró los documentos otra vez. «Otra. Yo voy a apoyarla, doña Refugio. Esto no está bien. Lo que le hicieron no está bien». Refugio sintió que las lágrimas le querían salir, pero se aguantó. No era momento de llorar, era momento de ser fuerte. «Gracias, don Arnulfo». El comisario se sentó y empezó a escribir en un papel oficial del ejido. Cuando terminó, lo firmó y le puso el sello. «Este es un documento que certifica que el testamento original de don Eusebio es este», dijo, entregándoselo a Jacinto, «y que el que presentó Lorena tiene irregularidades que deben ser investigadas». Jacinto tomó el documento y lo guardó con cuidado. «Con esto podemos proceder legalmente», dijo. «Vamos a pedir una audiencia ejidal. Ahí se va a presentar toda la evidencia y se va a decidir qué procede». «¿Cuándo sería eso?», preguntó Refugio. «En 2 semanas», respondió don Arnulfo. «Tengo que notificar a todas las partes, a Lorena, a Rogelio, a los testigos. Esto se tiene que hacer bien, con transparencia». Refugio asintió. 2 semanas, 2 semanas para prepararse, 2 semanas para que Lorena hiciera su movimiento. Salieron de la oficina del ejido con el sol ya alto en el cielo. Jacinto caminó con Refugio hasta la mitad del pueblo. «Doña Refugio, le voy a ser honesto», dijo el abogado deteniéndose. «Lorena va a pelear, va a buscar la forma de desacreditar estos documentos, va a contratar abogados, va a hacer lo que sea para ganar. Ya lo sé», respondió Refugio. «Pero nosotros tenemos algo que ella no tiene», continuó Jacinto con una sonrisa pequeña. «Tenemos la verdad, y la verdad, tarde o temprano,
Siempre sale a la luz. Refugio apretó el rebozo contra su pecho. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo que se parecía a la esperanza. Gracias, licenciado. Gracias por creer en mí. No me tiene que agradecer nada, doña Refugio. Usted es una mujer valiente y yo voy a estar con usted hasta el final. Refugio regresó a la casa caminando despacio, pensando en todo lo que había pasado, en don Arnulfo apoyándola, en Jacinto peleando por ella, en el padre Tomás dando testimonio. No estaba sola, tenía aliados, tenía a gente buena de su lado, y eso le daba fuerza para lo que venía. Las 2 semanas que siguieron fueron las más difíciles de la vida de Refugio. Lorena no perdió el tiempo. Al día siguiente de que don Arnulfo mandó las notificaciones oficiales, el pueblo entero empezó a llenarse de rumores. Rumores que venían directamente de la boca de Lorena, aunque ella nunca lo dijera abiertamente, que Refugio estaba senil, que ya no sabía ni lo que decía, que se estaba inventando cosas porque le daba coraje que sus hijos la hubieran sacado de la casa, que el pobre don Eusebio estaría revolcándose en su tumba si supiera que su viuda lo estaba usando para quedarse con lo que no le pertenecía. La gente hablaba, en la tiendita, en el molino, en la plaza. Algunos defendían a Refugio, otros movían la cabeza con lástima, como si ya estuviera loca de verdad, y otros más, los que le debían favores a Lorena o tenían miedo de meterse en problemas, se quedaban callados. Refugio lo escuchaba todo, cada palabra, cada susurro, cada mirada de lástima, pero no dijo nada. Seguía caminando por el pueblo con la cabeza en alto, con Emiliano de la mano, saludando a quien la saludaba y pasando de largo a quien la evitaba. Doña Chayo le decía que no hiciera caso, que la gente hablaba porque no tenía nada mejor que hacer. Deja que hablen, comadre, cuando salga la verdad. Se les va a caer la cara de vergüenza. Pero los rumores no eran lo peor. Lo peor llegó una tarde, cuando Refugio estaba lavando ropa en el arroyo. Emiliano jugaba cerca, tirando piedritas al agua. El sol estaba bajando y las cigarras cantaban en los árboles. Todo estaba tranquilo hasta que apareció un hombre en traje. Refugio lo vio venir por el camino y supo de inmediato que traía problemas. Los hombres de traje no llegaban al arroyo por gusto. Venían a cobrar deudas o a entregar malas noticias. ¿Doña Refugio Herrera?, preguntó el hombre con voz fría y profesional. «Soy yo». El hombre le extendió un sobre amarillo. «Vengo de parte del juzgado familiar de la ciudad. Esto es una citación». Refugio tomó el sobre con manos temblorosas. El hombre se dio la vuelta y se fue sin decir más. Refugio abrió el sobre despacio. Adentro había un documento lleno de palabras largas y complicadas, pero el mensaje era claro. Lorena Herrera estaba demandando la custodia legal de Emiliano Herrera, alegando que Refugio Herrera, de 68 años, no tenía los medios económicos ni la capacidad física para cuidar adecuadamente de un menor de edad. Refugio sintió que el mundo se le venía encima. Se dejó caer sentada en una piedra, con el papel temblando en sus manos. Emiliano corrió hacia ella preocupado. «¿Qué pasa, abue?» «Nada, mi niño, nada». Pero era todo lo que le importaba. Lorena había cumplido su amenaza. Iba a quitarle a Emiliano. Esa noche, Refugio no pudo comer, no pudo dormir. Se quedó sentada en el suelo de la casa, mirando a Emiliano dormir, con el documento de la demanda en las manos. Las lágrimas le corrían por las mejillas sin que pudiera pararlas. ¿Cómo era posible que una madre hiciera esto? ¿Cómo era posible que Lorena, que nunca había querido a ese niño, ahora lo usara como arma para hacerle daño? Al día siguiente, fue corriendo a la oficina de Jacinto. El abogado leyó el documento y apretó la mandíbula. «Esto es bajo», dijo con voz dura. «Muy bajo, pero no se preocupe, doña Refugio. Vamos a contestar esta demanda. Vamos a demostrar que usted es perfectamente capaz
de cuidar a Emiliano. Pero yo no tengo dinero. Licenciado, vivo en una casa que se cae, apenas tengo para comer. ¿Cómo voy a demostrar que puedo cuidarlo? Jacinto la miró con ojos firmes. Usted ha cuidado a ese niño desde que nació, lo ha alimentado, lo ha protegido, le ha dado amor. Eso vale más que cualquier casa bonita o cualquier cuenta de banco. Y eso es lo que vamos a demostrar. Refugio quería creerle, quería creer que el amor era suficiente, pero el miedo le apretaba el pecho como tenaza. Los días siguientes fueron un torbellino. Jacinto preparó la respuesta a la demanda. El padre Tomás escribió una carta dando fe del cuidado que Refugio le daba a Emiliano. Doña Chayo y otras vecinas firmaron declaraciones apoyándola. Hasta don Arnulfo añadió su testimonio, confirmando que Refugio era una mujer honorable y trabajadora. Pero Lorena no se quedó quieta. Una tarde, cuando Refugio volvía del pueblo con Emiliano, encontró a Rogelio esperándola afuera de la casa. Estaba solo, sin Lorena. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando o tomando o ambas cosas. «Mamá», dijo con voz rota, «necesito hablar contigo». Refugio le hizo una seña a Emiliano para que entrara a la casa. El niño obedeció, aunque se quedó mirando por la ventana. «¿Qué quieres?» Rogelio se pasó las manos por la cara, temblando. Yo no quería que las cosas llegaran a esto, mamá. Te lo juro, yo no sabía que Lorena iba a hacer todo esto. ¿No sabías?» Refugio lo miró con ojos duros. «¿No sabías que falsificó el testamento de tu papá? ¿No sabías que me echó de mi casa? ¿No sabías que ahora quiere quitarme a Emiliano? Yo». Rogelio se quebró. «Yo estaba metido en broncas, mamá, muchas broncas. Debía dinero, mucho dinero, y Lorena me dijo que me iba a ayudar, que todo iba a estar bien si hacíamos las cosas como ella decía. ¿Y tú le creíste? ¿No tenía otra opción?», lloró Rogelio. «Iba a terminar en la cárcel». O peor, Refugio sintió algo quebrarse dentro de ella. Rogelio era débil, siempre lo había sido, pero seguía siendo su hijo. «¿Viniste a pedirme perdón o a pedirme que me rinda?». Rogelio levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. «Vine a decirte la verdad». Lorena está mintiendo en todo, mamá. Ella sí sabía del testamento de papá. Papá se lo dijo antes de morir. Le dijo que iba a dejar la tierra para ti y para Emiliano. Y Lorena tragó saliva. Lorena se enojó tanto que dejó que papá se muriera. Refugio sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué dijiste?» «Papá tuvo el infarto esa noche, ¿te acuerdas? Lorena estaba ahí. Él le pidió que lo llevara al doctor y ella le dijo que esperara, que no era nada grave. Se fue y lo dejó solo. Cuando volviste tú, ya era demasiado tarde». Refugio se tambaleó. Las piernas le fallaron y tuvo que sostenerse de la pared. Su Eusebio, había muerto porque Lorena lo dejó morir. «¿Por qué nunca dijiste nada?», susurró Refugio con voz rota. «Porque tenía miedo», lloró Rogelio. «Porque soy un cobarde, porque no soy ni la mitad del hombre que era mi papá». Refugio lo miró, ese hombre roto, llorando, temblando su hijo, el niño que había cargado, que había cuidado, que había amado, y sintió lástima, pero también sintió decepción. «Si de verdad quieres ayudarme, Rogelio, entonces di la verdad en la audiencia. Diles lo que Lorena hizo, diles todo». Rogelio la miró con ojos asustados. «Si hago eso, Lorena me va a destruir». «Ya te destruiste solo», respondió Refugio. «Ahora tienes la oportunidad de hacer algo bueno por una vez en tu vida». Rogelio se quedó ahí parado, sin saber qué decir. Luego se dio la vuelta y se fue caminando despacio, con los hombros caídos. Refugio entró a la casa y se dejó caer en el suelo. Emiliano corrió a abrazarla. «No llores, abue». Pero Refugio lloró. Lloró por Eusebio, por Rogelio, por todo lo que había perdido, y lloró porque sabía que lo peor aún estaba por venir.
El día de la audiencia amaneció con un cielo gris, pesado, como si hasta las nubes supieran que algo importante iba a pasar. Refugio se levantó antes del amanecer, se bañó con agua fría del arroyo, se puso su vestido más decente, se peinó el pelo con cuidado y se amarró el rebozo sobre los hombros. Emiliano la miraba desde el colchón, callado, con ojos grandes y asustados. «¿A dónde vamos, abue? Vamos a hablar con la gente del pueblo». «Mi niño, a decir la verdad, y va a estar mi mamá, Refugio». Sintió que el corazón se le apretaba. Ese niño todavía esperaba algo de Lorena, todavía le dolía que su mamá no lo quisiera. «Sí, mi amor, va a estar ahí». Emiliano bajó la mirada. «¿Y me va a llevar con ella?». Refugio se arrodilló frente a él y le tomó la carita entre las manos. «Nadie te va a separar de mí, Emiliano. Nadie, ¿me oyes? Yo te prometí cuidarte y eso voy a hacer, pase lo que pase». El niño asintió. Aunque las lágrimas le brillaban en los ojos, caminaron juntos al pueblo. Doña Chayo los esperaba en la esquina de su casa y se unió a ellos. Más adelante, el padre Tomás también salió a caminar con ellos. No dijeron mucho, solo estaban ahí acompañando. La audiencia iba a ser en el Salón Ejidal, un edificio grande de concreto donde se hacían las asambleas del pueblo. Cuando llegaron, ya había gente afuera, mucha gente. Todo el pueblo parecía estar ahí, curiosos, chismosos, algunos genuinamente preocupados por saber qué iba a pasar. Refugio caminó entre la multitud con la cabeza en alto. Algunos la saludaron con respeto, otros la miraron con lástima y otros desviaron la mirada, incómodos. Adentro, el salón estaba lleno. Había sillas puestas en filas, como en la iglesia. Al frente había una mesa larga donde estaban sentados don Arnulfo, el comisario ejidal, y dos representantes más del consejo. A un lado estaba Jacinto, con su maletín viejo lleno de papeles, y del otro lado, Lorena. Estaba sentada con las manos cruzadas sobre la mesa, vestida de negro, con el pelo perfecto y maquillaje impecable. Junto a ella había un abogado de la ciudad, un hombre joven con traje caro y cara de tiburón. Rogelio estaba sentado atrás, solo, con la cabeza baja. Refugio se sentó en la primera fila, con Emiliano a su lado y doña Chayo del otro. El padre Tomás se quedó parado al fondo, observando. Don Arnulfo golpeó la mesa con un martillito de madera. «Bueno, pues vamos a empezar esta audiencia. Estamos aquí para resolver el asunto de la herencia del finado Eusebio Herrera». Miró a Lorena, luego a Refugio. «Las dos partes van a tener oportunidad de presentar sus pruebas y sus testimonios. Y al final, este consejo va a decidir qué procede». El abogado de Lorena se levantó primero. Habló con voz fuerte, segura, como si ya hubiera ganado. «Señores del consejo, mi clienta, la señora Lorena Herrera, es la hija legítima del finado Eusebio Herrera. Ella presentó el testamento de su padre hace 2 años, un testamento legal y válido que dividía la propiedad entre ella y su hermano Rogelio. La señora Refugio Herrera recibió lo que le correspondía, la casa antigua cerca de la hacienda. Ahora, 2 años después, viene con un supuesto testamento encontrado bajo el piso, tratando de invalidar un documento que ya fue registrado oficialmente». Hubo murmullos en el salón. El abogado continuó. «Además, mi clienta tiene preocupaciones legítimas sobre el bienestar de su hijo, Emiliano. La señora Refugio, con todo respeto, es una mujer mayor, sin recursos, viviendo en condiciones precarias. No es apta para cuidar de un menor». Refugio apretó los puños. Cada palabra era como un golpe. Jacinto se levantó despacio. Tranquilo, señores del consejo, yo también voy a ser directo». Puso el testamento original sobre la mesa. «Este es el testamento verdadero de don Eusebio Herrera. Está firmado, fechado, y tiene testigos. Uno de esos testigos es el padre Tomás, que está aquí presente. El testamento que presentó la señora Lorena tiene irregularidades graves».
La firma está calcada y la fecha está alterada. Hubo un silencio pesado. Don Arnulfo tomó los dos documentos y los comparó otra vez, despacio. «Es cierto», dijo el comisario, «hay diferencias que no pueden ignorarse». El abogado de Lorena se puso nervioso. «Esos son especulaciones, no hay pruebas concretas de falsificación». «Hay pruebas», dijo Jacinto, «y hay testigos». El padre Tomás se acercó al frente, habló con voz clara, firme. «Yo estuve presente cuando don Eusebio firmó ese testamento. Fue 3 meses antes de morir. Me pidió que fuera testigo porque quería asegurarse de que Refugio y el niño estuvieran protegidos. Me hizo prometer que no dijera nada hasta que Refugio lo encontrara, porque sabía que si hablaba antes, alguien intentaría destruir las pruebas». El salón estalló en murmullos. La gente se volteaba a ver unos a otros, sorprendidos. Lorena se levantó de golpe, con la cara roja. «Eso es mentira. Mi papá nunca haría eso. Ustedes están confabulando contra mí. Siéntese, señora», ordenó don Arnulfo, pero Lorena no se sentó. Estaba furiosa, perdiendo el control. «Mi mamá está senil. Se inventó todo esto porque le duele que la hayamos sacado de la casa. Ella no merece nada». Refugio se levantó despacio, las piernas le temblaban, pero se mantuvo firme. Miró a Lorena directo a los ojos. «No me inventé nada, Lorena, y tú lo sabes. Tu papá escondió ese testamento porque sabía lo que ibas a hacer. Sabía que eras capaz de falsificar papeles. Sabía que eras capaz de...» Se le quebró la voz. De dejarlo morir, el silencio que cayó sobre el salón fue absoluto. Nadie respiraba. Lorena se quedó helada. ¿Qué dijiste?» Refugio sintió las lágrimas en los ojos, pero no las dejó caer. «Tu papá tuvo el infarto esa noche. Tú estabas ahí. Él te pidió que lo llevaras al doctor y tú le dijiste que esperara. Te fuiste y lo dejaste morir». «Eso es mentira», gritó Lorena, pero su voz sonaba desesperada. «Yo no sabía que era grave. Pensé que solo estaba cansado». «¿Por qué nunca llamaste al doctor?», preguntó Refugio con voz temblorosa. «¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no me avisaste a mí?». Lorena no tenía respuesta. Se quedó ahí parada, temblando, con la máscara completamente caída. Entonces Rogelio se levantó, todos voltearon a verlo. «Es verdad», dijo con voz rota. «Yo estaba ahí esa noche, vi todo. Lorena sabía que papá estaba mal y no hizo nada, porque estaba enojada, porque papá le había dicho que iba a cambiar el testamento». Lorena volteó a ver a su hermano con ojos llenos de odio. «Cállate, Rogelio, cállate». Pero Rogelio siguió hablando. «Ella falsificó el testamento, yo la ayudé, me obligó. Dijo que si no lo hacía, me iba a dejar caer con todas mis deudas». Miró a Refugio con lágrimas en los ojos. «Perdóname, mamá, perdóname por todo». El salón estalló, la gente gritaba, murmuraba, se levantaba de sus sillas. Don Arnulfo tuvo que golpear la mesa varias veces para que se callaran. Lorena intentó salir corriendo, pero don Arnulfo la detuvo. «Siéntese, señora, no hemos terminado». Lorena se dejó caer en la silla. Derrotada, don Arnulfo miró a todos los presentes. «A la luz de estos testimonios y estas pruebas, este consejo declara que el testamento presentado por Lorena Herrera es inválido. El testamento original de don Eusebio Herrera es el que tiene validez legal. La propiedad de la tierra y el pozo pertenecen a Refugio Herrera y a Emiliano Herrera». Tal como lo dejó escrito el finado, el salón estalló en aplausos. Refugio sintió que las piernas le fallaban. Doña Chayo la sostuvo, Emiliano la abrazó, llorando, ganaron, habían ganado. Lorena se levantó, fulminando a todos con la mirada. Se fue del salón sin decir nada. Seguida por su abogado, Rogelio se quedó ahí, llorando. Refugio lo miró un momento largo. Luego se acercó a él y le puso una mano en el hombro. «Hiciste lo correcto, Rogelio. Al final, hiciste lo correcto». Rogelio se abrazó a ella, sollozando como niño.
Y aunque le dolía, aunque había perdido tanto, Refugio sintió algo que no había sentido en años: paz. Los días después de la audiencia pasaron como en una nebulosa. Refugio no podía creer que todo hubiera terminado, que después de tanto sufrimiento, tanta humillación, tanta pelea, al fin había justicia. Pero la victoria le sabía agridulce, porque aunque había recuperado lo que le pertenecía, había perdido algo que nunca iba a poder recuperar: a sus hijos. Lorena se fue del pueblo esa misma noche. No se despidió de nadie, no miró atrás, simplemente empacó sus cosas, se subió a su camioneta y desapareció por el camino polvoriento. Algunos decían que se había ido a la ciudad, otros que se había ido más lejos, a otro estado. Nadie sabía con certeza, y a Refugio, aunque le dolía admitirlo, ya no le importaba. Rogelio, en cambio, se quedó, pero ya no era el mismo. Estaba avergonzado, quebrado. Se había mudado a un cuartito en el pueblo y trabajaba como jornalero en las milpas ajenas, ganándose el pan con el sudor de la frente, como debió haberlo hecho desde el principio. Una tarde, unos días después de la audiencia, Rogelio llegó a la casa de Refugio. Traía un ramo de flores silvestres que había cortado del campo y una bolsa con pan dulce. Emiliano estaba jugando afuera cuando lo vio llegar. El niño corrió a esconderse detrás de Refugio. «Mamá», dijo Rogelio con la voz ronca. «¿Puedo pasar?» Refugio lo miró largo rato. Vio a su hijo roto, arrepentido, pidiendo perdón sin palabras, y aunque parte de ella todavía estaba enojada, otra parte, la parte de madre que nunca muere, sintió lástima. «Pasa». Rogelio entró a la casa, miró alrededor y se sorprendió. La casa ya no era la ruina que había sido. Don Arnulfo, cumpliendo con la resolución del Consejo Ejidal, había mandado a unos hombres a repararla. Habían arreglado el techo, reforzado las paredes, puesto un piso de cemento. La casa seguía siendo sencilla, humilde, pero ya no se caía a pedazos. «Se ve bien, mamá», dijo Rogelio mirando al suelo. «¿Y te lo mereces?» Refugio no respondió. Se sentó en una silla y esperó. Rogelio se quedó parado ahí, nervioso, jugando con el sombrero entre las manos. Yo vine a pedirte perdón. Sé que no me lo merezco. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero necesito que sepas que me arrepiento de todo. De haber dejado que Lorena me manipulara, de haber sido tan cobarde, de haber traicionado a mi papá y a ti». Las lágrimas le rodaron por las mejillas. Refugio sintió que algo se le apretaba en el pecho. «¿De verdad te arrepientes, Rogelio? ¿O solo dices eso porque ya perdiste?» Rogelio levantó la vista, con los ojos rojos. «Me arrepiento, mamá, de verdad, y sé que nunca voy a poder compensar todo el daño que te hice. Pero quiero intentarlo, quiero ser mejor, quiero que Emiliano me conozca, no como el tío que lo abandonó, sino como alguien que puede estar ahí para él». Refugio miró a Emiliano, que seguía escondido detrás de ella, mirando a Rogelio con ojos desconfiados. «Emiliano», dijo Refugio suavemente, «este es tu tío Rogelio. Él hizo cosas malas, sí, pero también hizo algo bueno al final. Dijo la verdad, y eso lo hace valiente». El niño salió despacio de su escondite, miró a Rogelio con curiosidad. «¿Tú eres el hermano de mi mamá?» Rogelio asintió, tragando saliva. «Sí, mi niño, soy tu tío. ¿Y por qué mi mamá no me quiere?» La pregunta cayó como piedra. Rogelio se arrodilló para quedar a la altura del niño. Tu mamá tiene el corazón roto, Emiliano, y la gente con el corazón roto a veces hace cosas que no debería hacer. Pero eso no es tu culpa. Tú eres un niño bueno y tienes a tu abuelita que te quiere más que a nada en el mundo». Emiliano miró a Refugio, luego de nuevo a Rogelio. «¿Y tú me quieres?» Rogelio sintió que se le quebraba algo por dentro. «Sí, mi niño, te quiero». Refugio observó la escena con el corazón apretado. Sabía que perdonar a Rogelio no iba a ser fácil. Sabía que iba a tomar tiempo, pero también sabía que si no le daba una oportunidad,
Si no dejaba que intentara redimirse, entonces ella sería igual de dura que Lorena. «Puedes venir a ver a Emiliano», dijo Refugio finalmente, «pero solo cuando yo esté presente, y solo si te portas bien. Si vuelves a hacerle daño a este niño, te juro por Dios que no me vuelves a ver nunca». Rogelio asintió rápido. «Te lo prometo, mamá, te lo juro». Se quedaron ahí un rato más, hablando poco, acostumbrándose otra vez a estar juntos. Cuando Rogelio se fue, Refugio se quedó en la puerta. Viéndolo alejarse por el camino, Emiliano le jaló la falda. «Está bien que el tío Rogelio venga, abue». «Sí, mi niño, está bien. Todos merecemos una segunda oportunidad. Aunque duela, los trámites legales continuaron durante las siguientes semanas. Jacinto se encargó de todo. Registrar oficialmente la propiedad a nombre de Refugio y Emiliano. Anular la demanda de custodia que Lorena había presentado. Asegurar que los derechos del pozo quedaran bien establecidos. Don Arnulfo cumplió su palabra. Mandó hacer las reparaciones de la casa con fondos del ejido como compensación por el error que se había cometido al registrar el testamento falso. También ayudó a Refugio a conectar la luz y a arreglar un camino mejor para que pudiera ir y venir del pueblo más fácil. La gente del pueblo, al ver que Refugio había tenido razón todo el tiempo, empezó a tratarla con más respeto. Algunos se disculparon por haber dudado de ella, otros simplemente empezaron a saludarla con más cariño. Y doña Chayo, su fiel amiga, seguía yendo a visitarla casi todos los días, llevándole tortillas, café, compañía. El padre Tomás también iba seguido. Se sentaba afuera con Refugio, tomaban café de olla y platicaban de cosas simples, del clima, de las cosechas, de cómo Emiliano estaba creciendo. Pero una tarde, el padre le dijo algo que se le quedó grabado. «Doña Refugio, usted hizo algo muy valiente. Muchas mujeres en su lugar se hubieran quedado calladas, se hubieran conformado. Pero usted peleó, y no solo ganó la tierra, ganó su dignidad». Refugio lo miró con ojos brillosos. «No fue fácil, padre. Hubo momentos en que quise rendirme, en que pensé que no valía la pena, pero no se rindió, y eso es lo que importa». El padre sonrió. «Dios premia a los que buscan la verdad, hija, aunque el camino sea doloroso». Refugio asintió, sintiendo que algo dentro de ella, algo que había estado roto durante mucho tiempo, empezaba a sanar. Una tarde, mientras barría el patio, Refugio vio a lo lejos a una mujer caminando por el camino. Se quedó quieta, observando. La mujer se acercaba despacio, con paso inseguro. Cuando estuvo más cerca, Refugio sintió que el corazón le daba un vuelco. Era Lorena, pero no era la Lorena de antes. Esta mujer venía desarreglada, con el pelo sucio, la ropa arrugada, sin maquillaje. Parecía haber envejecido 10 años en solo unas semanas. «Mamá», dijo Lorena cuando llegó, con voz ronca. Refugio no respondió, solo la miró. «Vine a decirte que me voy, lejos, a empezar de nuevo en otro lado». Bueno, Lorena tragó saliva, tragó. Parecía querer decir algo más, pero las palabras no le salían. Finalmente bajó la mirada. Siento todo lo que pasó». Refugio sintió que algo dentro de ella quería creerle, quería abrazar a su hija, perdonarla, decirle que todo iba a estar bien, pero sabía que no podía, no después de todo. «Yo también siento muchas cosas, Lorena. Siento que perdí a mi hija hace mucho tiempo. Siento que la codicia te comió el corazón y siento que ya no hay nada que pueda hacer para salvarte». Lorena levantó la vista, con lágrimas en los ojos. Por primera vez, parecían lágrimas verdaderas. «¿Algún día me vas a perdonar?» Refugio respiró hondo. «Tal vez algún día, pero ese día no es hoy». Lorena asintió despacio, se dio la vuelta y empezó a caminar de regreso por el camino. Refugio la vio alejarse, sintiendo un dolor profundo en el pecho, pero también sintió algo más: libertad. La libertad de saber que había hecho lo correcto.
que había peleado por la verdad, que había protegido a Emiliano y que al final la dignidad siempre vale más que el silencio. 6 meses después, la casa ya no era la ruina que había sido. Las paredes de adobe estaban reforzadas y pintadas de blanco. El techo ya no tenía hoyos y no se llovía. El piso de cemento brillaba limpio cada mañana después de que Refugio lo trapeaba. Había cortinas en las ventanas, unas que doña Chayo le había ayudado a coser, y en el patio Refugio había sembrado unas macetas con geranios rojos que le daban color a todo. La casa que le habían dado como castigo se había convertido en un verdadero hogar. Refugio se levantó temprano, como siempre. Prendió el fogón y puso a calentar el café de olla. El olor llenó la casa, mezclándose con el aroma del nixtamal que había dejado remojando desde la noche anterior. Emiliano seguía dormido, hecho bolita bajo la cobija. Refugio lo miró con ternura antes de salir al patio. Afuera, el sol apenas estaba saliendo. El cielo era de un rosa suave que se iba convirtiendo en naranja. Los pájaros cantaban en los árboles, y a lo lejos, entre la neblina de la mañana, se veía el campo verde, brillando con el rocío. Refugio respiró hondo. El aire olía a tierra mojada, a hierba fresca, a vida. Había llovido la noche anterior. Una lluvia mansa, tranquila, que había regado todo el campo. La sequía por fin se había terminado, y con ella había terminado también el dolor más grande. Refugio caminó hasta el arroyo con su cubeta, pero ahora ya no era solo un hilito de agua. El arroyo corría con fuerza, cantando entre las piedras. Refugio llenó la cubeta y sonrió. Ya no pesaba tanto. O tal vez era ella la que se había vuelto más fuerte. De regreso a la casa, vio a Emiliano despierto, sentado en el patio, jugando con un carrito de madera que Rogelio le había hecho. El niño había cambiado tanto en estos meses. Ya no era el niño asustado que se escondía detrás de ella. Ahora corría libre, reía más, dormía tranquilo. «Buenos días, mi niño. Buenos días, abue». Emiliano corrió a abrazarla. «Soñé que llovía». «Sí llovió, mi amor. Por eso todo está tan bonito». Desayunaron juntos. Frijoles, tortillas recién hechas, café con leche para Emiliano. Mientras comían, Refugio escuchó pasos acercándose. Era doña Chayo, como siempre, con su canasta en el brazo. «Buenos días, comadre». «Buenos días, Chayo. Pásale, ya está el café». Las dos mujeres se sentaron en el patio, tomando café de olla y platicando de todo y nada. Chayo le contó los chismes del pueblo, que fulana se había casado, que sutano se había ido al norte, que Mengana había tenido un bebé, cosas simples, cotidianas, que hacían sentir a Refugio parte de algo más grande. «¿Y cómo va el pozo?», preguntó Chayo. «Bien, comadre. Don Arnulfo mandó a unos ingenieros a revisarlo. Dicen que tiene mucha agua, que podemos compartirla con el ejido para regar las milpas». Refugio sonrió. «Y a cambio, el ejido nos va a ayudar a sembrar un pedacito de tierra para que tengamos de dónde sacar». «Ay, comadre, qué bueno. Te lo mereces después de todo lo que pasaste». Refugio asintió, mirando a Emiliano jugar. «A veces pienso en todo lo que pasó y no lo puedo creer, que mis propios hijos me hicieran eso. Que Eusebio me dejara ese testamento escondido como si supiera todo lo que iba a pasar». Hizo una pausa. «Pero también pienso que todo tuvo un propósito, porque si no hubiera pasado, yo nunca hubiera encontrado mi fuerza». Chayo le apretó la mano. «Eres la mujer más valiente que conozco, comadre». Por la tarde, el padre Tomás llegó a la casa. Venía con una sonrisa en la cara y una noticia. «Doña Refugio, el domingo voy a dar un sermón y quiero que esté usted presente porque voy a hablar de dignidad, de verdad y de cómo una mujer sola puede cambiar todo cuando decide no quedarse callada». Refugio sintió que las mejillas se le ponían rojas. «Ay, padre, no tiene que hacer eso». «Sí tengo, porque su historia necesita ser contada.
para que otras mujeres sepan que no están solas, que pueden defenderse, que pueden pelear por lo que es justo. El domingo, la iglesia estaba llena. Refugio se sentó en una de las bancas de adelante. Con Emiliano a su lado, la gente la miraba con respeto, con admiración, ya no con lástima. El padre Tomás subió al púlpito y habló con voz clara y firme. Hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles de una mujer que muchos de ustedes conocen, una mujer que fue humillada, despojada, echada de su propia casa, pero que no se rindió, que buscó la verdad, que peleó por la justicia y que al final recuperó su dignidad. Las palabras del padre resonaron en las paredes de la iglesia. Refugio sintió que las lágrimas le querían salir, pero las contuvo. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gratitud. Después de la misa, varias mujeres se acercaron a Refugio. Mujeres que ella apenas conocía, mujeres que también habían sufrido abusos, despojos, maltratos. Gracias, doña Refugio, le dijo una de ellas. Usted nos dio valor, ahora yo también voy a pelear por lo mío. Refugio las abrazó a todas, una por una, y entendió que su lucha no había sido solo por ella, había sido por todas. Los días pasaron tranquilos. Refugio y Emiliano cayeron en una rutina hermosa y simple. Por las mañanas, Refugio hacía las tortillas. Emiliano la ayudaba a regar las plantas. Por las tardes, el niño iba a la escuela del pueblo. Y por las noches, se sentaban afuera a ver las estrellas, mientras Refugio le contaba historias de cuando ella era niña. Rogelio venía a visitarlos cada semana. Traía cosas para Emiliano, juguetes de madera, dulces, cuadernos para la escuela, y poco a poco el niño empezó a quererlo, no como padre, porque eso nunca iba a ser, pero sí como tío, como alguien que estaba tratando de hacer las cosas bien. Una tarde, mientras Refugio regaba las plantas, vio a un hombre parado al final del camino, mirando hacia la casa. Era un hombre mayor, con sombrero y ropa de campo. Refugio frunció el ceño, no lo conocía. El hombre se acercó despacio, como si no estuviera seguro de si debía o no. Cuando estuvo más cerca, Refugio vio que traía unos papeles en la mano. «Buenas tardes, señora», dijo el hombre quitándose el sombrero. «Buenas tardes. ¿Usted es doña Refugio Herrera?» «Sí, soy yo quien pregunta». El hombre respiró hondo. «Mi nombre es Esteban Solis, soy abogado. Vengo de parte de una compañía que está interesada en comprar los derechos del pozo que usted tiene en su propiedad». Refugio sintió que algo frío le recorría la espalda. ¿Comprar el pozo? Sí, señora, la compañía está dispuesta a pagarle muy bien. Mucho dinero. Con eso usted y su nieto podrían vivir tranquilos el resto de sus vidas. Refugio miró los papeles que el hombre le extendía. Luego miró la casa, el patio, las plantas, el camino por donde Emiliano corría todos los días, y sonrió. «Dígale a su compañía que el pozo no está en venta ni ahora ni nunca». El hombre parpadeó, sorprendido. «Pero, señora, es mucho dinero. Podría cambiar su vida». «Mi vida ya cambió», respondió Refugio con voz firme. «Y no fue por dinero, fue por dignidad, por verdad, por saber que este lugar es mío y de mi nieto, y nadie nos lo va a quitar». El hombre se quedó callado un momento. Luego asintió, poniéndose el sombrero. «Entiendo, señora, que tenga buena tarde». Se fue por el camino. Desapareciendo entre el polvo, Refugio se quedó ahí parada, mirando hacia el horizonte. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y morado. Emiliano salió corriendo de la casa y se le abrazó a la cintura. «¿Quién era, abue?» «Nadie importante, mi niño, nadie importante». Esa noche, sentada afuera con una taza de café en las manos, Refugio pensó en todo lo que había pasado, en Eusebio, que la había protegido incluso después de muerto, en Lorena, que había elegido el camino del rencor, en Rogelio, que había encontrado el valor para arrepentirse, en Emiliano, que por fin tenía un futuro seguro, y pensó en ella misma,
en la mujer que había sido y en la mujer que era ahora. La dignidad, cuando encuentra la verdad, vuelve a respirar, y Refugio, por primera vez en muchos años, respiraba profundo,